Básicamente quiero hablarles sobre el plan de Dios para sus vidas, ¿sí? Y hay un plan para ustedes. Desde que ustedes nacieron, ustedes fueron diseñados con un plan, ¿sí? Dios no los creó a ustedes por casualidad, Dios no los creó a ustedes por error, pero ustedes están diseñados con un plan mucho más grande de lo que ustedes incluso imaginan, ¿sí? Y es su obediencia y su camino con Dios lo que los va a llevar a ustedes a cumplir ese plan de Dios para sus vidas. Entonces, básicamente, como un título así como de mi mensaje, básicamente es, hay una tierra prometida para ustedes también. Entonces, quiero empezar orando. Entonces, pues cierren sus ojos y Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por todos estos jóvenes que vinieron hoy aquí y están reunidos, Dios, en tu presencia. Sabemos, Padre, que tú vas a hacer grandes cosas, que tu palabra, Dios amado, va a ser plantada en sus corazones y que esta palabra va a producir fruto al 100%, que desde hoy en adelante, Dios, esto va a causar un cambio en sus vidas y que ellos no van a volver a ser los mismos, Dios. Gracias por hablar con ellos, Dios. Gracias por revelar tu amor hacia ellos, Dios, y por mostrarles cuánto los amas y el plan tan maravilloso que tú tienes para cada uno de ellos, Dios. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria por todo lo que vas a hacer. Amén y amén. Listo. Entonces, como les dije, hay una tierra prometida para ustedes también. Y no sé cuántos de ustedes han escuchado la historia de Moisés y el pueblo de Israel, cuando Moisés los liberó del pueblo de Israel y los llevó, tenía que llevarlos a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado esa historia? Moisés y el pueblo de Israel. Entonces, básicamente ustedes saben que el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, ellos estaban pasando un tiempo muy mal, ese no era el plan de Dios para sus vidas y Dios escuchó que ellos estaban pasándole un muy mal tiempo y Él usó a Moisés para sacarlos y liberarlos de esa tierra y llevarlos a la tierra que pertenecía a ellos, a la tierra prometida. ¿Y qué pasa con esa tierra prometida? Que era ahí en Génesis, si ustedes, mentiras, en Éxodo, si quieren ir conmigo ahí, Éxodo, no sé si tienen sus Biblias, pero vamos a Éxodo 3, 7 al 8. Entonces dice, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios los han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a liberarlos del poder de los egipcios y los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. En Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Bueno, algo que quiero resaltar de este versículo aquí es donde dice, los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. ¿Qué quiere decir? Que el lugar a donde iban los israelitas era un lugar con muchas bendiciones. Y básicamente eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, un lugar de muchas bendiciones cuando nosotros seguimos su plan, ¿sí? Cada uno tiene una tierra prometida a la cual puede ir siguiendo y siendo obediente a Dios y siguiendo el plan de Dios para sus vidas. ¿Qué pasa con este pueblo de Israel? Que realmente ese viaje de Egipto a la tierra prometida era un viaje de 11 días, básicamente. Pero ustedes saben cuánto les tomó al pueblo de Israel llegar a esa tierra prometida? Más de 40 años. ¿Y ustedes creen que ese era el plan de Dios para sus vidas? ¿Que tomaran 40 años en llegar a la tierra prometida que Él tenía para ellos? No lo era, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que prolongó como ese tiempo para que ellos llegaran a esa tierra prometida? Su desobediencia, su incredulidad, ¿sí? Y muchas otras cosas que ellos no confiaron en el plan que Dios tenía para ellos y se salieron de ese plan, entonces fueron desobedientes y eso prolongó ese tiempo para que ellos llegaran. ¿Qué pasa también durante ese tiempo? Ellos sufrieron un montón, ¿sí? Ellos no la pasaron bueno en el desierto, alguna gente murió, nunca llegó a la tierra prometida. Mucha gente se enfermó, ¿sí? Mucha gente no la pasó bien. Y con eso, un día yo estaba leyendo la Biblia y lo traje básicamente como a mi testimonio. Y eso es algo que quiero como contarles a ustedes también, chicos, parte de mi testimonio con esta historia. Resulta que yo crecí en la iglesia, ¿sí? Crecí en la iglesia, siempre supe que había como un plan de Dios para mi vida, siempre sabía que había algo mucho más grande de lo que yo incluso me imaginaba, pero nunca me sentí como que es suficiente, ¿sí? Como que, bueno, Dios quiere hacer algo, pero no creo que yo sea como capaz de hacer eso.
¿Y qué pasa? Digamos, digamos, yo crecí aquí en las reuniones de los jóvenes y la pasé genial y fui a Extreme Fire y me avivé y todo eso y estaba como avivada por un tiempo en esas reuniones y luego llegaba el tiempo donde ya no estaba más en esas reuniones y como que esa llama se apagaba, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que digamos durante ese tiempo, cuando ustedes no están literalmente enfocados en Dios, en el plan que Él tiene para sus vidas y demás, usualmente como que tendemos a salirnos de ese plan, ¿sí? Usualmente tendemos como a mirar otras cosas y creer que otras cosas suenan más agradables que lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que, bueno, yo me gradué del colegio, me fui a la universidad y para ser sinceros, la universidad es un lugar, no voy a decir como peligroso, pero no es tan bueno a veces, ¿sí? No estoy diciendo que no vayan a la universidad ni nada de eso, pero ustedes en la universidad se encuentran con mucha gente que no es cristiana, ¿sí? Se encuentran con mucha gente que es del mundo. ¿Y qué pasa con esta gente? Que esta gente muchas veces suelen influenciarlos a ustedes a hacer cosas que de pronto ustedes no están acostumbrados a hacer. Y cuando ustedes no son como fuertes, cuando ustedes no están bien fundamentados en la palabra de Dios, en lo que ustedes son en Cristo, ustedes tienden a seguir esas corrientes, ¿sí? Y se alejan de ese plan que Dios tiene para sus vidas. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, cuando yo fui a la universidad y todo eso, me encontré con mucha gente que no era cristiana, me encontré con mucha gente que no compartía como mis mismas creencias y siempre tendí como de pronto como a dejarme llevar, como, ok, quiero pertenecer a este grupo, entonces de pronto voy a hacer como lo que ellos están haciendo. Quiero que ellos me acepten, entonces voy a hacer lo que ellos están haciendo. Entonces eso me sacó del plan que Dios tenía para mi vida. Realmente mi llama y lo que yo sentía por Dios y todo eso empezó como a apagarse un poquito y demás, hasta el punto de que habían domingos que yo no venía a la iglesia, habían domingos en que yo no sentía que era importante estar orando, era importante leer la Biblia. Digamos como que eso para mí ya no era mi enfoque principal, ¿sí? Lo que yo quería era agradar a la gente con la que estaba. Y muchas veces eso pasa cuando ustedes no son fundamentados realmente en la palabra de Dios, ¿sí? Eso me sacó completamente del plan de Dios para mi vida. Luego tomé otras malas decisiones, me gradué de la universidad y después de que me gradué de la universidad inicié un negocio, también fue, mejor dicho, mucho, ¿cómo se dice? Challenge, reto, perdón, fue un reto muy grande para mí y después de eso también hice otro negocio y todas esas cosas, mejor dicho, me sacaron del plan de Dios para mi vida completamente. Y saben que, digamos, durante ese tiempo que yo estuve haciendo esas cosas, nunca yo le pregunté a Dios antes, Dios, ¿esto es lo que tú quieres para mí? ¿Esto es lo que tú tienes para mí? No me tomé ese tiempo como en oración, no me tomé ese tiempo en la palabra y simplemente me dejé llevar, ¿sí? Por lo que sentía, por lo que quería, como que esto suena bien, entonces voy a hacerlo, pero nunca le pregunté a Dios, Dios, ¿este es el plan que tú tienes para mi vida? Y eso básicamente también fue lo que les pasó entonces a los israelitas. Entonces, lo que quiero decir, digamos, es que ¿por qué me comparé como con el pueblo de Israel durante ese tiempo? Porque ellos la pasaron muy mal durante ese tiempo, ¿sí? Ellos la pasaron muy mal durante ese tiempo. Y yo les cuento que la pasé muy mal durante ese tiempo también, ¿sí? Tuve épocas donde la verdad estaba muy deprimida, tuve épocas realmente donde me preguntaba mucho y me cuestionaba mucho, como Dios, yo sé que tú eres real, pero estoy como atravesando todo esto, no sé qué hacer. Llegué al punto de mi vida, hace como 2 años más o menos, llegué al punto en el que me vi como en lo más bajo. Sí, estaba deprimida, estaba en una relación amorosa muy mala, muy tóxica también, estaba haciendo algo que no era el plan de Dios para mi vida y llegué al punto en el que dije, Dios, no puedo más, yo sé que hay algo mejor, yo sé que tienes un plan mucho mejor para mi vida, solo necesito que me muestres qué es. Me tomé ahora sí ese tiempo de realmente buscar a Dios en oración, de buscar a Dios en la palabra y realmente encontrar respuestas por medio de Él. Entonces durante ese tiempo me acuerdo mucho que Dios me habló muy claro, me dijo que el plan que Él tenía para mi vida era mucho más grande de lo que yo incluso imaginaba y que Él me iba a usar, ¿sí? Para grandes cosas. Entonces para mí a ese momento donde yo estaba a ese nivel como tan bajo, yo decía, pero ¿cómo va a pasar? Mírame dónde estoy y ahora ¿cómo me vas a llevar a dónde? ¿O cómo va a ser todo esto? Y resulta que una vez estaba así como orando mucho y yo decía, Dios, ayúdame,
guíame, necesito una respuesta, necesito saber qué hacer. Y me acuerdo que estaba ya, hablando con mi hermana por teléfono y estábamos hablando y yo le estaba diciendo, no sé qué hacer, estoy en el punto que, no, o sea, literal, no sé qué hacer. Y ella me dijo como, porque no has pensado, digamos, como en irte a Estados Unidos, en irte a otro país, has pensado en Joseph, en mi primo, el que tiene la iglesia en Estados Unidos. Y realmente cuando ella me dijo que ir a Joseph, a la iglesia en Estados Unidos, yo no les puedo explicar realmente lo que sentí, pero fue un fuego como aquí en mi espíritu, en mi interior, que era como una campanita diciendo como tin, 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 eso es, ¿sí me entienden? Fue como algo increíble que yo sentí que Dios me estaba llamando a hacer eso. Entonces, bueno, ahí digamos como que hice todo el trámite, me fui para Estados Unidos y desde que yo llegué a Estados Unidos, chicos, si les soy sincera, fue como, esa fue mi tierra prometida, ¿sí? Desde que yo estoy allá, prácticamente Dios me ha mostrado su fidelidad, me ha mostrado su amor, mucho, que digamos a veces es increíble cómo Dios se ha manifestado en mi vida desde que yo estoy allá, muchas bendiciones, provisión, estoy haciendo cosas que nunca me imaginé estar haciendo, entonces realmente porque me centré exactamente en buscar el plan de Dios para mi vida, en saber que había algo mucho mejor. Y me enfoqué mucho en Dios y en buscarlo en su palabra. Y eso es lo que yo quiero como invitarlos hoy, básicamente. Yo sé, chicos, que es fácil, digamos, ir a Streamfire y tener 3 días súper avivados, súper en fuego por Dios, esto es lo mejor, y luego salir de su presencia y volver a la normalidad y ese fuego se apaga. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros seguir con ese fuego ardiendo? Hay una parte que nosotros tenemos que jugar ahí y es que nosotros tenemos que buscar a Dios íntimamente, personalmente. Sábados, reuniones aquí no es suficiente, domingos, venir a la iglesia no es suficiente. Hay un tiempo que ustedes necesitan tomar durante su semana, buscar a Dios en oración, buscar a Dios en su palabra. La palabra de Dios es el manual que nosotros tenemos para nuestra vida, es ahí donde nosotros encontramos todas las respuestas a todo el plan de nuestra vida. Y precisamente Dios nos dio la palabra para darnos esas instrucciones. Entonces yo sé que digamos a veces como que ustedes miran la Biblia y dicen, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Sí, puede ser de pronto un poco intimidante al comienzo, pero empiecen por cosas pequeñas. Consíganse en una Biblia que tenga una buena traducción. La NTV, creo que es, Nueva Traducción Viviente, y la otra que es Traducción al Lenguaje Actual, son Biblias muy buenas que les van a ayudar a entender un poco mucho más lo que es la palabra. Y algo que les recomiendo muchísimo también es que busquen en la palabra, más que todo en Romanos y Corintios y todo eso, quiénes son ustedes en Cristo, ¿sí? Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que hacer mucho énfasis ahora, hoy en día, porque el diablo y todo lo que está pasando ahorita alrededor del mundo está atacando mucho la identidad de los jóvenes, ¿sí? Está haciendo cosas locas con los jóvenes. Jóvenes no saben ni siquiera quién son, si soy hombre, si soy mujer, si soy un gato, si soy un perro. Hay cosas locas que están pasando, no sé cómo tan loco sea acá en Colombia, pero en Estados Unidos hay cosas locas que están pasando que la gente no sabe quién es. Y si nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, no importa lo que está pasando alrededor, nosotros vamos a estar centrados. Esto es lo que yo soy en Cristo, soy más que un vencedor. Dios tiene planes grandes para mi vida y hay un versículo que dice que cuando usted viene a Jesús, todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Usted es una nueva criatura en Cristo, todas las cosas viejas ya pasaron y todas han sido hechas nuevas y Dios tiene un plan muy, muy, muy grande para ustedes, chicos. Y hay un versículo en 1 Timoteo, quiero que me acompañen ahí si tienen su Biblia, en 1 Timoteo 4:12, que dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Chicos, nosotros estamos aquí para ser luz en este mundo, ¿sí? Ustedes están aquí para ser luz en sus colegios, en sus universidades. Ustedes no son igual a este mundo, ustedes son diferentes, ustedes han sido llamados por Dios y escogidos por Dios para algo mucho más grande de lo que ustedes imaginan. Y ustedes van a su escuela y a su colegio y todo eso y ustedes van a ser esa luz en medio de la oscuridad para los demás, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que
que tengan hoy en cuenta, ustedes no son como los demás. ¿Sí? Ustedes no son como los demás, ustedes son pueblo escogido por Dios, ¿sí? Y han sido marcados con la sangre de Jesús para cosas mucho más grandes de lo que ustedes incluso imaginan. Y yo siento que este es un momento que tenemos nosotros como cristianos para como avivarnos mucho más por Dios, ¿sí? Hay una pasión que tiene que crecer en nosotros por dentro para hacer grandes cosas en este mundo. Las cosas están siendo locas alrededor del mundo, están locas alrededor del mundo y la Biblia dice que van a ir en peor y en peor, pero nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos va a sostener durante ese tiempo, ¿sí? Que no vamos a pasar por todas esas cosas locas que está pasando en el mundo, pero que nosotros podemos ser luz en medio de ese mundo y salvar muchos que de pronto van a perecer al final del mundo, ¿sí? Entonces nosotros podemos ser esa luz en nuestros colegios y en todo lugar a donde vayamos. Ustedes no tienen que atravesar periodos difíciles en su vida, ustedes no tienen que atravesar depresión, ustedes no tienen que atravesar, no sé, como relaciones tóxicas, amorosas en su vida, ustedes no tienen que pasar por tristezas ni nada de eso, porque Jesús pagó un precio muy grande por ustedes. Cuando Jesús vino a morir aquí por ustedes en la cruz, Él no solamente vino para darles vida eterna, sino que también para que ustedes vivieran una buena vida acá en la tierra, una vida llena de bendiciones, ¿sí? Una vida de solo lo mejor que Dios tiene para ustedes. Y si ustedes permanecen obedientes a la palabra, de verdad, y en fuego por Dios, avivados por las cosas de Dios, Dios les va a mostrar exactamente qué hacer, cómo hacerlo, Él les va a dar dirección. Y tengo 3 pasos básicamente para que ustedes sepan cómo pueden oír la voz de Dios y para saber cuál es el plan de Dios para sus vidas. Y uno es a través de la palabra, como les dije. El paso número 1 es a través de la palabra. Ustedes saben que este es nuestro manual, ¿sí? La Biblia fue inspirada por Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos prácticamente nuestro manual de instrucciones, cómo vivir, a dónde ir, qué hacer, ¿sí? Digamos, por ejemplo, cuando estamos atravesando una situación difícil en nuestra vida, la palabra nos muestra cómo salir de esa situación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se enamoran literalmente de la palabra, cuando ustedes cogen una pasión por saber qué es el plan de Dios, qué es lo que Dios tiene para mí, venga, quién soy yo en Cristo, créanme que ustedes se van a enamorar tanto de esta palabra que ustedes, todo lo que estén pasando en su vida, van a ir a la palabra. Ok, ¿qué dice la palabra acerca de esta situación en la que estoy pasando? Y ustedes se aferran a la palabra y ustedes confiesan la palabra y viven en la palabra y eso les va a ayudar muchísimo en el plan de Dios para sus vidas. Ahora, lo segundo, a través del Espíritu Santo, ¿sí? Ustedes pueden saber cuál es el plan de Dios para sus vidas a través del Espíritu Santo. Y no sé cuántos aquí están familiarizados con el tema de orar en lenguas, ¿sí? Pero orando en lenguas, la Biblia dice que cuando nosotros oramos en lenguas, en otras lenguas, nosotros estamos orando en la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Cuando usted ora en el Espíritu, usted está orando cosas que de pronto usted no está entendiendo en su mente, pero su espíritu está conectado con el Espíritu de Dios y usted está orando todo lo que Dios tiene para su vida en el futuro, ¿sí? Entonces el Espíritu de Dios lo va a guiar. Hay un versículo que en Juan 16:13 que dice que el Espíritu lo guía hacia toda la verdad, ¿sí? El Espíritu lo guía hacia toda la verdad. Entonces, si usted está confundido y todo eso, vea, ore en el Espíritu, pídale dirección, pídale guianza al Espíritu Santo y Él lo va a guiar, Él le va a mostrar. Es increíble literalmente cuando usted está orando en el Espíritu, cuando usted está orando en lenguas y está tan enfocado ahí, que el Espíritu empieza a revelarle cosas acerca de su futuro, del siguiente paso que tomar y todo eso. Por eso el Espíritu Santo es tan importante y si ustedes no han sido bautizados en el Espíritu Santo, no sé, podemos hacer eso hoy y ustedes pueden empezar a orar en otras lenguas y el orar en otras lenguas no es algo de aquí, ¿sí? Usted no puede estar razonando con su mente las palabras que está diciendo porque es a través de su espíritu, ¿sí? El orar en lenguas viene de su espíritu, no es a través de aquí de la mente. Entonces podemos orar por eso hoy y créanme que eso va a ser una herramienta fundamental en su vida, el orar en otras lenguas. Y el paso número 3, pues a través de la oración, ¿sí? La oración es nuestra forma
de comunicarnos con Dios. Esa es nuestra vía de acceso a Dios. Cuando nosotros oramos, estamos entrando en la presencia de Dios, y eso es lo bueno, que nosotros tenemos completo acceso a la presencia de Dios. No hay nada que nos separe de Él. Cuando usted es nacido de nuevo, usted tiene acceso directo a la presencia de Dios, ¿sí? No hay nada, no hay culpa, no hay condenación, no hay nada que no lo permita a usted acceder completamente a Dios, ¿sí? Y nosotros nos comunicamos con Él a través de oración. Entonces, a través de la oración es donde ustedes pueden también pedirle a Dios dirección para el tema de cuál es el plan que tú tienes para mi vida, qué es lo que tú quieres que yo haga, Dios. Sé que tú tienes un plan mucho más grande de lo que yo incluso imagino. Úsame, ¿sí? Porque también tiene que haber una disposición de nosotros para que Dios nos use, ¿sí? No solamente, bueno, voy a estar aquí y voy a esperar a ver qué Dios quiere hacer conmigo. No, tiene que haber una disposición y un deseo para que Dios nos use, ¿sí? Y este es un tiempo, chicos, que de verdad yo los animo muchísimo, en serio. Métanse con toda en las cosas de Dios. No, hay un versículo en la Biblia, en Apocalipsis, que dice que es mejor ser frío o caliente, pero que si usted es tibio, Dios lo va a vomitar de su boca. ¿Qué feo es eso? ¿No les parece? Es mejor ser frío o caliente. Y este es un momento en el que nosotros tenemos que ser calientes, ¿sí? Tenemos que estar, mejor dicho, apasionados por las cosas de Dios. Este es un tiempo en el que esta generación, este mundo necesita avivamiento, ¿sí? Y avivamiento comienza con nosotros. Avivamiento no comienza aquí en una iglesia o algo, comienza con cada uno de ustedes. Cuando usted está apasionado, cuando usted de verdad no desea nada más que su presencia en su vida, cuando usted no desea más que hacer la voluntad de Dios para su vida, que cumplir su palabra y que serle obediente a Él en todo momento. Es ahí donde empieza realmente un cambio y un avivamiento dentro de usted, ¿sí? Entonces, no sé, creo que fui muy rápido, como que me sentí pero eso es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes, chicos. Créanme que este es el tiempo para ir toda, o sea, darlo toda con Dios, ¿sí? Darle todo lo que son ustedes. No hay nada mucho mejor que seguir el plan de Dios para sus vidas. Cuando ustedes siguen el plan de Dios para sus vidas, ustedes van a encontrar provisión, ustedes van a encontrar dirección. Dios va a acomodar los caminos para ustedes y los va a llevar exactamente a donde ustedes tienen que ir, ¿sí? Entonces, nada. La Cruz. Habla la raza, representando una generación, redimidos por la sangre de un campeón. Creemos en el Salvador, quien murió en la cruz, y al aceptarnos hacemos parte de la Cruz.